Nuestro tercer aniversario de bodas, y mi esposa, directora ejecutiva, estaba en el aeropuerto, abrazada al que se le escapó. Me lanzó una mirada de puro desprecio. Así que tú eres el reemplazo, dijo, con voz cargada de condescendencia. Finalmente se volvió hacia mí, con una expresión gélida. Conoce tu lugar. Una silenciosa explosión de alegría estalló en mi cabeza. Por fin llegamos a esta parte del guión. El dinero ya estaba prácticamente en mi cuenta. Abracé a mi cuñado, que estaba atónito, y le dediqué mi sonrisa más radiante. Vamos, Ryan, dije. Te llevo al mejor spa de la ciudad para celebrar que estoy soltera. Yo invito. Mi esposa, con su antiguo amor, se quedó allí, paralizada. El aire en la terminal privada del JFK olía a antiséptico y perfume caro. Catherine Sterling, mi esposa legalmente hablando, estaba frente a mí con un impecable traje pantalón blanco. Detrás de ella estaba él. Alto, guapo, con una gabardina a medida. Julian Vance, el hombre con el que había soñado durante los últimos 3 años. Hoy fue nuestro tercer aniversario de bodas. También fue el día en que venció mi contrato. Los ojos de Julian me recorrieron durante 3 segundos, como quien evalúa un mueble viejo antes de donarlo a una organización benéfica. Sonrió con sorna, su voz, baja pero lo suficientemente aguda como para atravesar el suave zumbido de la terminal. Así que tú eres el reemplazo. No dije nada. Me limité a mirar a Catherine. Ella evitaba mi mirada, sus ojos estaban fijos en un punto a media distancia, una confirmación silenciosa. De repente, su atención se posó en mí, y su rostro perpetuamente neutral se convirtió en una máscara de fría indiferencia. Conoce tu lugar, dijo. Y así, de repente, el premio de $50 millones que yo llamaba bombo, finalmente explotó. Estaba aquí. La frase que había esperado escuchar durante 1095 días. Según la cláusula final de nuestro acuerdo prenupcial. Tras el regreso de Julian Vance al país, y una vez que Catherine me indicara claramente cuál era mi lugar, nuestro contrato matrimonial entraría automáticamente en proceso de disolución. Yo, Leo Evans, recibiría $50 millones en efectivo y la escritura de un ático en el centro. Lo que llaman ser echado a la calle. Para mí, fue como si me hubieran arrojado sobre una pila de dinero. Tuve que contenerme para no reír a carcajadas, sentía el pecho oprimido por la emoción. A mi lado, Ryan, mi cuñado, me miraba boquiabierto. Me miró alternativamente, con la boca abierta, alternando entre su hermana y yo. Probablemente esperaba una escena de súplica patética y desconsolada, o tal vez un estallido de furia. Decidí no decepcionarlo. Le di una escena, pero una de un guión que yo misma había escrito. Le pasé el brazo por encima de los hombros a Ryan. El chico seguía en shock, rígido como una tabla. Le sonreí con una sonrisa de anuncio de pasta de dientes. Venga, hombre, le dije. Te llevo al santuario para que recibas el tratamiento completo. Estamos celebrando mi regreso a la libertad. Ryan casi se quedó boquiabierto. Por primera vez, que yo recuerde. Una grieta apareció en la gélida compostura de Catherine. ¡Qué sorpresa! La sonrisa triunfante de Julian se congeló en su rostro. La terminal estaba tan silenciosa que apenas podía oír el leve zumbido de los conductos del aire acondicionado. Sin siquiera mirarlos, conduje a mi cuñado, petrificado de miedo, hacia la salida, silbando entre dientes. Sentía 2 pares de ojos clavados en mi espalda, detrás de mí. Fue increíble. 3 años tragándome el orgullo, interpretando el papel del marido sumiso y de relleno. Todo eso estaba a punto de convertirse en una magnífica suma de 8 cifras en mi cuenta bancaria. Valió la pena totalmente. El santuario era el spa privado más exclusivo de la ciudad, conocido por su ambiente tranquilo y sereno. Reservé la suite más grande para Ryan y para mí. Incluía una piscina privada, un salón de té y un sistema de sonido envolvente. Ryan había estado completamente aturdido durante todo el trayecto, y solo reaccionó cuando un asistente le trajo una bandeja con fruta fresca y toallas calientes. Se metió una uva en la boca. «Leo. Tío. ¿Estás bien?», murmuró. «Mi hermana».
Se pasó de la raya. Metí los pies en el baño de hierbas, que estaba a la temperatura perfecta, y solté un largo suspiro de satisfacción. ¿Estoy bien? Ryan. Nunca me he sentido mejor. Pero ese es Julian Vance. Parecía que se había tragado un limón. Ella te humilló delante de todos por él. Hice un gesto de desdén con la mano y cogí el mando a distancia, buscando una lista de reproducción de audiolibros clásicos. Hay cosas que entenderás cuando seas mayor. Para mí, hoy es el día de la independencia. La voz grave y profunda de un famoso actor comenzó a narrar El Gran Gatsby a través de los altavoces ocultos. En mis años de juventud y mayor vulnerabilidad, mi padre me dio un consejo. Ryan me miró fijamente, completamente desconcertado por mi expresión de felicidad. Se rascó la cabeza. ¿Estás seguro de que estás bien? Quizás estés en shock. Podría llamar a un terapeuta. Le lancé una cereza que le cayó justo en la boca. No llames a un psiquiatra, llama a una masajista. Masaje de tejido profundo completo. Yo invito. Justo en ese momento vibró mi teléfono. La pantalla se iluminó con su nombre. Catherine. Ryan se incorporó de golpe, tenso al instante. Me sequé las manos lentamente, pulsé contestar y puse el altavoz. Leo, ¿dónde estás? Su voz era tan fría como siempre, pero pude percibir un trasfondo de ira contenida. Me aclaré la garganta y adopté un tono de pura inocencia. Estoy de celebración. ¿De celebración? Su voz subió medio tono. Sí, celebramos nuestro 3er aniversario. ¿Y sabes que pronto seré libre? Mi voz era ligera, incluso alegre. Oí a Ryan contener la respiración a mi lado. Silencio al otro lado de la línea. Una larga pausa de 10 segundos. La imaginaba perfectamente, con el ceño fruncido, golpeando el escritorio con una uña manicurada. Su señal era cuando estaba molesta y pensativa. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó finalmente. Nada, dije, cogiendo una taza de té y soplando sobre ella. Significa exactamente lo que parece. Mire, señorita Sterling, si no hay nada más, voy a colgar. El audiolibro estaba llegando a la parte interesante. Y antes de que pudiera responder, pulsé el botón rojo. El mundo volvió a quedar en silencio. Ryan me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. La rejilla se le cayó de las manos. Tío, tú. Eres mi héroe, susurró. ¿Le colgaste el teléfono a mi hermana? Le guiñé un ojo. Desde hoy, ya no es mi jefa. Colgarle es lo mínimo que puedo hacer. Durante 3 años, estuve de guardia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mi teléfono nunca estaba en silencio, nunca estaba fuera de mi alcance. Hoy fue la primera vez que terminé una llamada con ella. La sensación fue incluso mejor que el baño de pies. Cuando Catherine regresó al ático, ya era de noche. Llamó a casa. Normalmente, sin importar lo tarde que llegara, yo le dejaba la luz encendida en la sala. En el termo sobre la encimera de la cocina la esperaba una sopa caliente. Esa noche, todo el apartamento estaba a oscuras, en completo silencio. Buscó a tientas el interruptor de la luz, parpadeando ante el repentino resplandor. El lugar parecía vacío, pero a la vez estaba inquietantemente limpio. Mis pantuflas no estaban en la entrada. El libro que estaba leyendo ya no estaba en el sofá. El tenue aroma terroso de las suculentas que tenía en el balcón había desaparecido. Estaba demasiado limpio, tan estéril e impersonal como una tienda. Una extraña oleada de irritación invadió a Catherine. Entró en la sala. Sobre una mesa de centro de cristal, había un único documento. Los papeles del divorcio. Mi firma ya estaba allí. La caligrafía, como yo, era limpia y eficiente, sin el menor atisbo de vacilación. Junto a los papeles había una lista manuscrita. Lo recogió. Guía de 3 años sobre la vida de Catherine Sterling y sus problemas estomacales. Evitar las comidas frías y picantes. Tiré la salsa sriracha. Hay galletas de jengibre en la despensa para las noches largas en la oficina. Insomnio leve. Cambié el difusor por uno de lavanda.
Los repuestos están en el segundo cajón de la mesita de noche. Siempre te olvidas de beber agua al llegar a casa. El filtro de la jarra se cambió la semana pasada. Siempre hay agua filtrada lista en el refrigerador. La pulsera con la letra J que te regaló tu abuela tiene una fisura. Lo mandé restaurar profesionalmente. Está en la bandeja superior de tu joyero. La suculenta del balcón, Spike, odia que la rieguen en exceso. A Fatty le encanta el sol. Lo cambié a la ventana que da al oeste. Las instrucciones de riego están pegadas en la regadera. La lista era larga, ocupaba 2 páginas completas en mi letra compacta. Detallaba todo, desde sus hábitos diarios hasta el mantenimiento de cada objeto de la casa, incluyendo recordatorios de cumpleaños y preferencias de regalos para sus padres y su abuela. Exhaustiva, meticulosa. Los dedos de Catherine empezaron a temblar. Nunca se había percatado de nada de esto. Siempre me había considerado una sombra silenciosa y discreta, un mero trámite al que había contratado para que su familia la dejara en paz. Nunca se dio cuenta de que esa sombra se había infiltrado en cada rincón de su vida. Su teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era Julian. Catherine, ¿estás en casa? Mañana empiezo en la empresa. Deberíamos salir a cenar para celebrarlo. Su voz rebosaba entusiasmo. Catherine se quedó mirando la lista que tenía en la mano. Por primera vez, no compartió su entusiasmo de inmediato. Ya veremos, dijo, y colgó. Se hundió en el frío cuero del sofá. Aquella casa, donde había vivido durante 3 años, de repente le pareció el lugar más extraño del mundo. A la mañana siguiente, a las 10, recibí un mensaje de texto de mi banco. El 26 de octubre a las 10:03 de la mañana se realizó un depósito de $50 millones, en su cuenta terminada en XXXX. Su nuevo saldo es de $50,000,135.50. Me quedé mirando los ceros, contándolos 3 veces para asegurarme. 7 ceros, 50 millones. Se me cortó la respiración y una ola de euforia pura e inmaculada me inundó. Me recosté en la mullida cama de mi suite de hotel, acerqué el teléfono a mi rostro y besé la pantalla. Era libre. Yo era multimillonario. Lo primero que hice no fue comprar un coche deportivo ni reservar un viaje alrededor del mundo. Hice una llamada telefónica. Hola, ¿es Sara de la agencia inmobiliaria? Soy Leo Evans. Sí, exacto. ¿El ático de la Torre Apex, el que tiene vistas al parque? Me lo quedo. Todo en efectivo. La Torre Apex era una de las direcciones más prestigiosas de la ciudad. Estaba situada justo enfrente de la Torre Sterling, la sede de la empresa de Catherine. Desde los ventanales de mi nuevo apartamento, se veía directamente su despacho. 30 minutos después, el trato estaba cerrado. Pasé la tarjeta sin pestañear. Lo segundo que hice fue llamar a Ryan. Ryan, ¿estás despierto? Ponte tu ropa más cara. Te voy a llevar a un lugar con más estrellas que el planetario. ¿De qué hablas? Preguntó con voz adormilada. 3 estrellas Michelin, amigo mío. Esa noche, en Perigee, el restaurante francés más prestigioso de la ciudad, Ryan y yo nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Sobre la mesa había una botella de Lafite del 82. En nuestros platos, montones de caviar y foie gras perfectamente sellado. Ryan comió como si llevara una semana sin comer. Hombre, dijo entre bocado y bocado, por fin se te acabó la condena. ¿Pero en serio, de dónde sacaste todo este dinero? Hice girar el vino tinto en mi copa, con una sonrisa burlona en los labios. Pensaba que me habían dado una indemnización generosa. No tenía ni idea de lo generoso que era. Mientras tanto, a unos metros de distancia, en el último piso de la Torre Sterling, la asistente de Catherine llamó a la puerta de su oficina. Señorita Sterling, hay algo que debería saber. Catherine levantó la vista de un montón de papeleo y se frotó las sienes. ¿Qué ocurre? Preguntó la asistente, señalando la ventana de la reluciente torre al otro lado de la calle. El señor Evans compró el ático esta mañana al contado, y creo que ahora mismo está cenando en Perigee. Catherine siguió con la mirada el cielo nocturno. El restaurante brillaba como una joya.
Apenas pudo distinguir dos figuras en una mesa junto a la ventana. Uno era Leo, con una copa de vino en la mano. El otro era su propio hermano, riendo. No parecía un hombre al que hubieran dejado. Parecía despreocupado, feliz, como un preso que acababa de escapar de la cárcel a tiros. La expresión de Catherine se endureció. Supongo que es por gastos de venganza, dijo con una risita desdeñosa. Déjalo, supongo que es lo único que su patético ego puede ofrecer. Volvió a mirar sus documentos, pero, por alguna razón, las palabras en la página se habían convertido en galimatías. Julian Vance comenzó su nuevo trabajo como vicepresidente de Sterling Industries. Su primera gran presentación fue un ambicioso plan para una plataforma social en el metaverso. Lo llamó Proyecto Elysium. En la reunión de la junta directiva, usó su voz carismática para describir un futuro idílico donde los mundos virtual y real se fusionarían. Pero algunos de los miembros más veteranos del consejo, hombres que habían trabajado con el padre de Catherine, no se lo creían. Señor Vance, esta es una presentación muy pulida, dijo sin rodeos un miembro del consejo llamado Davis, pero, ¿dónde está el modelo de negocio? ¿Cuál es la estrategia de monetización? Estamos fabricando, no haciendo ciencia ficción. La sonrisa segura de Julian se desvaneció. Catherine intervino. Señor Davis, los tiempos están cambiando, dijo con voz firme. Necesitamos evolucionar. Apruebo este proyecto. Inversión inicial de $50 millones. Julian tendrá la supervisión total. Ella anuló la opinión de todos, brindándole a Julian su apoyo incondicional. Tras la reunión, Julian irradiaba felicidad. Catherine, no te defraudaré, dijo. No te preocupes por ellos. Solo son dinosaurios. Ella asintió, sin decir mucho. Simplemente se sentía cansada. Antes, para una reunión como esta, Leo habría preparado un expediente completo sobre cada miembro del consejo, anticipándose a sus preguntas. Le habría dicho, Davis tiene formación en ingeniería. Hay que presentarle datos concretos. Al de finanzas solo le importa el retorno de la inversión, así que empieza con las proyecciones a 5 años. Ahora, no había nada, solo el desdén de Julian hacia ellos, a quienes consideraba dinosaurios. Los inconvenientes en su vida personal también empezaron a acumularse. Por la mañana, quiso prepararse un café, pero se dio cuenta de que no tenía ni idea de cómo usar la complicada máquina que Leo había comprado. A la hora del almuerzo, le agudizaron los dolores de estómago provocados por el estrés. Revolvió los cajones de su oficina y finalmente encontró una caja de antiácidos que Leo le había guardado, escondida en el fondo. Por la noche, regresó a casa y se encontró con la misma oscuridad fría y silenciosa. Empezó a extrañar al hombre que siempre la recibía en la puerta con un vaso de agua tibia y un simple «bienvenida a casa». Pensaba que era solo una rutina cotidiana. Ahora se daba cuenta de que esa rutina la mantenía otra persona con esmero y dedicación. Su insomnio empeoró. Se le acabó el aceite de lavanda del difusor y buscó por todo el apartamento, pero no encontró los repuestos que Leo le había mencionado. No sabía la marca ni dónde los había comprado. De pronto se dio cuenta de que no sabía nada de la casa en la que había vivido durante 3 años. La cena familiar de los Sterling en la finca de Greenwich era un evento obligatorio que se celebraba una vez al mes. Era tradición. Esta vez, Catherine llevó a Julian con la intención de presentárselo formalmente a la familia, especialmente a su abuela. El verdadero poder en la familia Sterling no residía en Catherine, sino en la matriarca, aún lúcida e imponente a sus 80 años. Todos tomaron asiento mientras el personal servía el primer plato. La abuela Sterling presidía la mesa, deslizando los dedos sobre un collar de perlas. Su mirada recorrió la habitación y se detuvo en la silla vacía junto a Ryan. ¿Dónde está Leo?, preguntó con voz tranquila. La mesa quedó en silencio. Catherine se removió incómoda. Abuela, Leo y yo nos hemos separado. ¿Separados? Los ojos de su abuela se entrecerraron. ¿Por qué no me informaron? Es mi vida privada, dijo Catherine, con un tono defensivo. Su abuela la ignoró y se dirigió al mayordomo. Llama a Leo. Dile que llega tarde a cenar. La tensión se hizo palpable en el ambiente. Julian,
tratando de salvar el momento, se puso de pie con su copa de vino. Señora Sterling, mi nombre es Julian Vance, un amigo de Catherine. Es un honor conocerle. Por su salud. La matriarca ni siquiera le miró. No bebo vino. Por favor, siéntese. La sonrisa de Julian se congeló en su rostro. Justo entonces, el rugido de un coche deportivo resonó desde la entrada. Un llamativo Ferrari rojo se detuvo. La puerta se abrió y salí, vestida con ropa informal de marca y llevando una caja de regalo. Entré como si fuera la dueña del lugar, ignorando por completo a Catherine y Julian. Me dirigí directamente a la cabecera de la mesa. Abuela, le dije, entregándole la caja. He oído que últimamente te has aficionado a los radioteatros clásicos. Te he conseguido una radio catedralicia de los años 40 completamente restaurada y una edición de Coleccionista de la sombra en vinilo. Por primera vez en toda la noche, una sonrisa sincera iluminó el rostro de la anciana. Eres un chico considerado, Leo, dijo, dándome una palmadita en la mano. Me hizo un gesto para que me sentara en la silla vacía a su lado. Rápido, siéntate. Estábamos esperando a que empezaras. De principio a fin, no les dirigí ni una sola mirada a Catherine ni a Julian. Era como si fueran invisibles. Catherine apretó el tenedor con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. No lo entendía. ¿Cómo podía un hombre al que había rechazado seguir ocupando un lugar tan honorable en su familia? ¿Cómo podía su abuela, precisamente ella, valorarlo tanto? La cena se convirtió en un campo de batalla silencioso. Para no ser ignorado, Julian se lanzó a un monólogo, saltando de las finanzas internacionales a las últimas tendencias tecnológicas, intentando demostrar su brillantez. Abuela, el futuro es la virtualización, declaró con pasión. Si Sterling Industries no cambia de rumbo ahora, nos quedaremos atrás. Sin levantar la vista de su plato, la matriarca colocó un trozo de espárrago en mi cuenco. ¿Y esta virtualización dará de comer a nuestros trabajadores de la fábrica? Les daremos un aumento. Julian se quedó sin palabras. Intentó otro enfoque. Creo que la división de fabricación de la empresa nos está lastrando. Deberíamos desinvertir y canalizar ese capital hacia empresas tecnológicas de alto rendimiento. Ryan, sentado frente a mí, puso los ojos en blanco. Es fácil decirlo para ti. ¿Quieres vender el legado que construyó mi abuelo? ¿Qué pasará con las miles de personas que trabajan en esas fábricas? ¿Irás a mantener a sus familias? Ryan, ya basta, espetó Catherine. Ryan levantó la barbilla. ¿Qué? Estoy hablando con mi cuñado, Kat. No te metas. El cuñado al que se refería, por supuesto, era yo. Me mantuve al margen del debate. Simplemente comía en silencio y de vez en cuando le contaba a la abuela Sterling alguna anécdota graciosa que había escuchado en un podcast de historia, lo que la hacía reír. Nos vemos tan cómodos, tan naturales, como si fuéramos la familia de verdad. Catherine nos observaba, con una tormenta de emociones encontradas gestándose en su interior. Se dio cuenta de que las grandilocuentes y abstractas teorías de Julian sonaban vacías y débiles comparadas con las preocupaciones prácticas y centradas en las personas de su abuela y su hermano. Y yo, el hombre al que siempre había despreciado, encajé sin esfuerzo. Conocía los gustos de su abuela. Tenía una relación de confianza con Ryan, e incluso el chef de la familia, famoso por sus exigencias culinarias, aceptaba mis sugerencias para el menú. Parecía que no estaba haciendo nada, pero lo había hecho todo. Cuando la tensa comida finalmente terminó, su abuela miró a Catherine. Catherine, mi estudio. Ahora, dijo, volviéndose hacia mí. Leo, espérame un momento. Mis orquídeas se ven un poco tristes. ¿Necesito tu consejo? A Julian no le dijo absolutamente nada. Su rostro estaba más oscuro que la noche. El proyecto de metaverso de Julian había implosionado. La inversión total de $50 millones desapareció sin dejar rastro. El equipo tecnológico internacional de primer nivel con el que se había asociado resultó ser una empresa fantasma. Una vez transferido el dinero, desapareció. La oficina era un hervidero. Los miembros más veteranos del consejo irrumpieron en la oficina de Catherine. Te dijimos que era una mala idea, Catherine,
Se han perdido 50 millones de dólares. Vance tiene que hacerse responsable de esto. Catherine estaba aturdida. Se enfrentó a Julian, exigiéndole una explicación. Él simplemente se hizo el tonto. Catherine, no sé cómo sucedió esto. Me engañaron, igual que a ti. Fue un error de ejecución de mis subordinados. Ya despedí al jefe de proyecto. Desvió toda la culpa sin pensarlo 2 veces. Catherine lo miró y vio a un completo desconocido. Recordaba una crisis que la empresa había afrontado hacía 3 años. En aquel entonces, me quedé con ella 3 días seguidos, analizando hojas de cálculo, detectando el fallo en la cadena de suministro y elaborando la solución. Después, le di todo el mérito y me fui a casa a prepararle tranquilamente una olla de sopa de pollo con fideos para su úlcera. En comparación, Julian parecía un cobarde. Catherine tenía su propio equipo investigando. La verdad salió a la luz rápidamente. No hubo engaño por parte de terceros. La inmensa mayoría de los 50 millones de dólares se canalizaron a través de una serie de cuentas en paraísos fiscales directamente a las arcas personales de Julian. Él había estado tras ese dinero desde el principio. Su gran regreso, la reavivación de su antiguo amor, todo había sido una elaborada farsa. Catherine permanecía sentada sola en su enorme oficina, contemplando las luces de la ciudad, con un escalofrío calándole hasta los huesos. Su renombrado intelecto, su aguda visión para los negocios, todo había sido una burla para él. Me había desechado por ese hombre. Había valorado a un estafador y rechazado a la única persona que alguna vez la había cuidado de verdad. Esa noche, el familiar dolor agudo se le retorció en el estómago. Catherine se acurrucó en el sofá, con un brillo de sudor frío en la frente. Instintivamente empezó a llamarme, Leo, pero la palabra se le atascó en la garganta. Me había ido. Se dirigió a trompicones a la cocina para buscar agua. Abrió la despensa, pero estaba casi vacía. Se le había olvidado. Yo era quien hacía todas las compras, quien abastecía la casa. Sin mí, era solo un cascarón vacío. Agarrándose al mostrador, se dirigió al botiquín. Tras rebuscar entre las pastillas, por fin encontró los antiácidos. Debajo de la caja había una pequeña nota adhesiva con mi letra, extra fuerte. Tomar solo cuando el dolor sea intenso y nunca con el estómago vacío. La sopa está mejor. Al ver esas palabras tan familiares, a Catherine finalmente se le escaparon las lágrimas, calientes y a borbotones. La compostura que había mantenido durante semanas se hizo añicos. Agarró las llaves del coche y salió corriendo del apartamento. No sabía a dónde iba. Simplemente condujo. Sin darse cuenta, se encontró aparcada frente a la torre Apex. Levantó la vista, estirando el cuello para ver el último piso del rascacielos. Las luces estaban encendidas. Alcanzó a ver figuras moviéndose en el balcón. Parecía una fiesta. Reconoció a una de ellas de inmediato. Era yo. Llevaba una camiseta sencilla, sostenía una cerveza y me reía con un grupo de amigos. A mi lado estaba una mujer alta y hermosa que me sonreía. El tenue sonido de música y risas descendía desde arriba. Catherine permanecía sentada sola en su coche frío y oscuro, contemplando la calidez y la alegría de mi nueva vida, para luego volver la vista a su desolada soledad. Una ola de arrepentimiento tan inmensa que parecía ahogarla la inundó. Finalmente comprendió lo que había perdido. Al día siguiente, Catherine vino a mi nuevo apartamento. Ryan abrió la puerta. Se quedó paralizado al verla y luego le bloqueó la entrada. ¿Qué haces aquí? Necesito ver a Leo, dijo ella con voz ronca. Mi novio Leo no quiere verte, dijo Ryan, sin moverse. Ryan, por favor, déjame entrar. Su voz era más suave, más vulnerable que nunca. Desde dentro, mi voz flotó hacia afuera, perezosa e indiferente. Está bien, déjala entrar. Ryan se hizo a un lado con el ceño fruncido. El apartamento era espacioso, decorado con el estilo minimalista que yo prefería, pero se sentía acogedor y con vida. Estaba en el sofá jugando a un videojuego en una pantalla enorme y ni siquiera me giré. Señorita Sterling, ¿a qué debo el placer?, pregunté con un tono educado pero distante. Ella se sentó en el sillón frente a mí,
con las manos entrelazadas en el regazo. Leo, ¿podemos hablar? ¿De qué? Pausé el juego y por fin me giré para mirarla. ¿No te basta con el acuerdo? Creo que fue justo, pero si quieres añadirle unos cuantos ceros más, no me opondré. Cada palabra era como un dardo apuntando con precisión. No estoy aquí por el dinero. Respiró hondo. Me equivoqué. Sobre Julian. Cometí un error terrible. Bueno, eso fue todo lo que dije. Indiferente, desinteresado. Así que insistí. Viniste hasta aquí solo para decirme que tu juicio es erróneo. Se quedó sin palabras. Seguramente pensó que si venía y admitía su error, yo le daría algo, lo que fuera, pero no fue así. Me limité a observarla, como un mero espectador de su propio espectáculo. ¿Hay alguna posibilidad para nosotros? Preguntó finalmente, con la voz temblorosa. Me reí. Me levanté y me acerqué al enorme ventanal, contemplando la torre resplandeciente que albergaba su imperio. Señora Sterling, creo que nos está confundiendo con otra historia. Hace 3 años, firmamos un contrato comercial. Ese contrato ahora está rescindido. Nunca hubo un nosotros. ¿No sientes nada por mí? Me volví hacia ella, con expresión seria por primera vez. Sí, dije. Un destello de esperanza iluminó sus ojos. Mis sentimientos hacia ti eran los de un empleado hacia su jefe. Me pagaste a tiempo y cumplí bien con mi trabajo. El contrato ha finalizado. He recibido una indemnización muy generosa y estoy muy agradecido. Gracias por su confianza. Cada palabra la pronunció con una sonrisa amable, pero hirieron más que cualquier insulto. Justo entonces, sonó su teléfono. Era Julian, lo ignoró. Volvió a sonar. Finalmente, llegó un mensaje de texto. Catherine, no puedes hacerme esto. Me dijiste que me esperarías. Lo dejé todo en el extranjero por ti y ahora me vas a meter en la cárcel por un reemplazo. Estaba desesperado. Catherine leyó el texto, la ironía le resultaba casi cómica. Catherine no tuvo piedad con él. Recopiló todas las pruebas que detallaban la malversación de Julian y se las entregó a las autoridades. La implacable directora ejecutiva fue brutalmente eficiente a la hora de solucionar el problema. Julian fue arrestado y su caso se resolvió rápidamente. Gracias a su ágil gestión de la crisis, las acciones de Sterling Industries, tras una breve caída, se estabilizaron. Cuando todo terminó, Catherine estaba exhausta. Fue a la finca a ver a su abuela. La anciana estaba en su estudio, practicando caligrafía, y el aire estaba impregnado del aroma del sándalo. Abuela, me equivoqué, dijo Catherine, de pie frente al gran escritorio de roble. Su abuela dejó el pincel. ¿Te equivocaste en qué? En lo que respecta a Julian y a alejar a Leo. La matriarca suspiró y sacó un archivo del cajón, deslizándolo sobre el escritorio. Era una copia del acuerdo prenupcial que yo había firmado hacía 3 años, pero al dorso había una adenda, una página que ella nunca había visto. Adenda, este acuerdo se celebra a petición de la señora Eleanor Sterling, abuela de Catherine. El señor Leo Evans deberá, durante los 3 años de duración del matrimonio, cumplir con las responsabilidades propias de un esposo, incluyendo la administración del hogar y el bienestar personal de la señora Catherine Sterling, así como la asistencia en ciertos asuntos familiares. Su objetivo principal es servir de guía, permitiendo a la señora Sterling comprender mejor a las personas que la rodean y aprender a discernir el carácter. Al finalizar el contrato de 3 años, independientemente del resultado, el señor Evans recibirá la compensación estipulada en este documento. Los ojos de Catherine se abrieron con incredulidad. Esto era una prueba, dijo su abuela con calma. Siempre supe que ambas eran brillantes, queridas, pero en asuntos del corazón eran ingenuas. Vi a Julian tal como era hace años, pero esa fue una lección que tuviste que aprender por ti mismo. Leo fue la piedra de afilar que elegí para perfeccionarte. Viene de buena familia. Es decente, trabajador, un buen hombre. Simplemente no esperaba que, una vez afilada la hoja, tiraras la piedra. A Catherine le temblaban las manos al sostener el documento. Todo formaba parte del plan de su abuela. Yo no era solo un reemplazo.
Era un agente contratado para una misión, ayudarla a madurar. ¿Pero por qué no había dicho ni una palabra? Durante 3 años, simplemente interpreté en silencio el papel del hombre al que ella ignoraba y menospreciaba. Jamás dejé caer la máscara. Catherine se hizo cargo del desastre de la empresa y lo solucionó. Entonces empezó a intentar limpiar por sí misma. Aprendió a cocinar. Descubrió cómo usar la cafetera. Se descargó una aplicación para recordar cómo cuidar las suculentas del balcón. Dejó el ático tal como estaba cuando yo vivía allí. Entonces empezó a cortejarme. Era incómodo, torpe. Aparecía por la mañana frente a mi edificio con café y pasteles, y antes de irse, me enviaba un mensaje avisándome que se los había dado al portero. Investigaba los podcasts de historia que me gustaban y conseguía que me enviaran a la oficina libros raros sobre esos temas. Me esperaba horas en su coche frente a mi edificio solo para charlar conmigo 30 segundos en la acera. Mi respuesta siempre era la misma, educada, distante y tajante. Señorita Sterling, gracias por el café, pero prefiero preparármelo yo. Señorita Sterling, los libros han llegado. Fue un gesto muy amable. Señorita Sterling, no tiene que esperarme. Estoy muy ocupada. Finalmente, se enteró por Ryan de que había reservado un billete de ida a Europa, la primera parada de un viaje alrededor del mundo. Catherine corrió al aeropuerto como una loca. Me encontró en la misma terminal privada. Estaba a punto de pasar el control de seguridad. Leo. Gritó con la voz quebrada. Me detuve y me giré. Ella corrió hacia mí, con el pelo revuelto y el maquillaje corrido. La poderosa directora ejecutiva había desaparecido. Fue reemplazada por una mujer desesperada y frenética. Tenía los ojos rojos. Me equivoqué, suplicó. Por favor, no te vayas. Me quedé mirándola un largo rato. Luego sonreí, una sonrisa amable, sin malicia ni triunfo alguno. Era un momento de paz. Saqué el móvil, busqué una foto y se la enseñé. Era una foto mía con una mujer guapísima riéndonos bajo la Torre Eiffel por la noche. Su brazo estaba entrelazado con el mío, su cabeza apoyada en mi hombro. Catherine, dije en voz baja, quiero presentarte a mi nueva compañera de viaje. Palideció. Se quedó allí, paralizada, mientras yo la saludaba levemente con la mano. Me daba la vuelta y desaparecía por el control de seguridad. El mundo, para ella, se silenció. En el avión, volando a 9000 metros de altura, la mujer de la foto se quitó el antifaz. Se estiró y me sonrió. ¿Qué tal lo hice, prima? Su cara fue impagable. Guardé el móvil y me froté las sienes. Estuviste genial, Chloe. Solo asegúrate de enviarme la factura por tus servicios de actuación. Ryan paga. La mujer era estudiante de teatro, una amiga de Ryan a la que había convencido para que se uniera a mi plan. Justo en ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje. Era de Ryan. Leo, alerta máxima. Compró un boleto para el próximo vuelo a París. Viene por ti. Buena suerte, tío. Que no te pillen. Me quedé mirando el mensaje y luego apagué el móvil con un suspiro profundo. Parece que mi viaje alrededor del mundo no iba a ser precisamente tranquilo. Fin.